21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Yo les vengo a hablar un poco más a contextualizarlos con respecto a qué está pasando en la industria de los videojuegos, porque estoy seguro que muchos de ustedes escuchan videojuegos, contenidos digitales, animación, es una industria que da dinero, pero muchos de pronto no saben cómo funciona y por qué ahora estamos hablando de esto. De hecho, es algo que yo mismo le intento explicar a mis papás y yo creo que mis papás, a pesar de que yo trabajo en la industria de los videojuegos como abogado, yo sé como que, what? Entonces, ese tipo de cosas que pasan, ¿ya? Mis papás dicen, este man cómo paga la luz en su casa. Mi papá revisa sus cuentas, su tarjeta de crédito y se da cuenta que él no la está pagando y en verdad es una industria que es tan grande que a mí, siendo abogado en Barranquilla, en Latinoamérica en general, por así decirlo, me da para vivir, para trabajar y de hecho vivo de ello. Entonces quiero contarles un poco cómo ha sido esto y como es un tema tan grande, creo que es imposible de pronto explicarlo de una vez. Entonces es un resumen rápido. Entonces, cuando hablaba con Pedro le decía, ¿cómo le pongo un poco a la charla? Entonces dije, ok, vamos a ponerle videojuegos en América del Sur. Dije, un resumen de lo que pasa en la industria en América del Sur, pues de los videojuegos. Después dije, no, mejor un resumen de lo que pasa en la industria y sus desarrolladores en América del Sur en 10 minutos o menos. Ya. Ok, para entender vamos a entrar un poco en el contexto de cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero, vamos a ver un poco de las ventas en el mercado a nivel mundial, después las ventas latinoamericanas, después el contexto de la industria en América Latina, lo que han tenido que pasar los estudios de ahora, y otra de las cosas que vamos a ver es el panorama local, qué estamos haciendo nosotros. Después, lucha a muerte entre los panelistas, ¿ya? Y otra de las cosas, bueno, ya creo que les va a quedar claro cómo es todo. Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, aquí tenemos el mercado global, la ficha del mercado global. Una de las cosas más importantes que podemos notar es que el 4% del total de las ventas, vemos que son 108.9 billones de ventas en el año nada más 2017, todo lo que se generó. Ahora, no lo estoy dividiendo por consolas, no lo estoy dividiendo, digamos, por qué tipo de juegos se vendieron, sino estas son las ventas a nivel mundial. Vemos que Latinoamérica es el 4%, representa el 4.4 billones, ¿ya? Lo cual sigue siendo bastante plata, pero tenemos que tener en cuenta cómo ha funcionado esos 4.4, donde se dan las mayores ventas. Una de las cosas que vemos, creo que si no estoy mal, el primero es México, segundo Brasil, tercero Argentina, está Colombia de cuarto y Venezuela, ¿quién lo diría? De quinto, ¿ya? No lo digo por nada más, lo digo quién lo diría. Es solo una pregunta. Hey, es cuestión de contexto, ¿no? O sea, ¿ya? Pero es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, una de las cosas para que tengan en cuenta es, si bien estamos hablando aquí, estamos hablando de ventas de videojuegos. Ustedes piensan, ok, esto fue un pocotón de gente que fue a Falabella a comprar el último Tomb Raider o a comprar Age of Empires o lo que sea. Estamos hablando de monetización a través de móviles, estamos hablando de ventas online, ¿ya? Estamos hablando de plataformas, estamos teniendo en cuenta todo eso. Sigue siendo un número pequeño. Y aquí nos preguntamos, ok, estamos hablando de ese tipo de ventas, pero de títulos mayores, ¿no? Estamos hablando de compañías como Activision, Ubisoft, compañías que venden, son los títulos que ustedes juegan, el Call of Duty, el FIFA, todo esto que está sucediendo, todos los juegos populares, ¿no? Entonces decimos, ¿existe realmente un espacio para nuestra industria en Latinoamérica acá? ¿Somos parte de este 4.4 billones? O sea, ¿son nuestros estudios los que están vendiendo esto acá? Entonces, ahora hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo ha sido el panorama para los estudios acá? Esto lo tenía en inglés, no tuve tiempo para cambiarlo, pero aquí está. Antes de empezar de la industria hay que tener en cuenta esto. Primero, cuando hablamos de gamers y de gente que le gusta los videojuegos y que tiene acceso a ellos,
tenemos que tener en cuenta que cuando empezó la industria en América Latina, era una comunidad bastante pequeña, ¿ya? No todo el mundo tenía acceso a un Nintendo, ¿ya? Cada vez más cualquier persona tiene acceso desde su móvil a un juego, pero cuando empezó había muy poca gente que tenía acceso a esto, ¿ok? ¿Ya? Había un interés moderado por parte de terceros, instituciones educativas, el gobierno. No había acceso a información con respecto a cómo funciona la industria, que es lo que les trato de explicar un poco. Muchas veces la gente no entiende de verdad de qué vive una compañía que desarrolla videojuegos. Y, por supuesto, había restricción en lo que tiene que ver con el acceso a herramientas y tecnología para el desarrollo. O sea, nosotros no podemos hablar que en 1996 había gente que podía desarrollar para Sega en Colombia, porque no había el acceso a este tipo de tecnología. Con esto fue con lo que empezaron los estudios. Si bien ahorita tenemos estudios en Colombia que tienen alrededor de 12 años de existencia, podemos ver que en Brasil, por ejemplo, y en México hay algunos que tienen más de 15. Pero vemos que tienen bastantes dificultades o tuvieron bastantes dificultades para empezar, ¿ya? Este tipo de cosas realmente afectaron tanto a los consumidores, como les dije, no hay acceso a consolas como tal, no todo el mundo tiene una consola, no todo el mundo tiene un computador. O sea, yo todavía no tengo un computador que corra un juego bien, ¿ya? Creo que mi módem funciona a carbón, así que, ¿ya? Y esto, les digo, también afecta tanto a desarrolladores como a consumidores. Entonces, cuando hablamos de esto, todo esto nos lleva a una pregunta. Ok, este tipo nos está diciendo que somos el mercado más pequeño, que no hay acceso a la tecnología, ¿ya? Que no hay intereses de terceros para ayudar, no hay conocimiento con respecto a la industria. Entonces nos llevamos y nos preguntamos, ¿tenemos desarrolladores de videojuegos en Latinoamérica? O sea, existen, sobreviven, o sea, ¿de qué viven? ¿Del aire qué? ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes conocen desarrolladores de videojuegos? Gente que viva de esto. No, hola, soy yo, Pedro, el que ha hecho un juego durante 3 años y no lo he sacado, pero algún día lo sacaré. ¿Conocen compañías de desarrollo de videojuegos? Exacto, esa es la respuesta. Eso lo mismo me dicen mis papás, estamos en la misma página, ¿ya? Entonces, sí, se va a morir de hambre si se van a poner ustedes a desarrollar videojuegos, porque nadie conoce la industria, nadie la conoce la industria. Pero si de verdad fuésemos a responder, esta pregunta es, sí existen, sí sobreviven, y, o sea, sí pueden morirse de hambre, ¿no? O sea, son cosas que de verdad suceden, pero sí existen y se han venido existiendo. Ahora, a pesar de todas estas circunstancias que les acabo de describir, en Latinoamérica surge la industria y han logrado salir adelante y venden en millones de dólares y son un ejemplo para todos. De hecho, aquí presente también tenemos a una persona que es de la compañía Blazing Soft en Barranquilla, que es una de las grandes compañías que tenemos acá, es un ejemplo también en Colombia y que lo ha logrado hacer desde Barranquilla y muchos de ustedes ni siquiera los conocen, pero son una gran empresa y son un ejemplo para los desarrolladores locales. Entonces, es un gran ejemplo de que sí se puede y sí existe, ¿ya? Ahora, a pesar de esto que les estoy diciendo, de que tenemos un desconocimiento total de la industria, esto también nos ha representado un acceso limitado a la industria. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los eventos más importantes para el desarrollo de videojuegos o de la industria como tal, para vender, comercializar, etcétera, toman lugar en otras partes como en Estados Unidos. Este fin de semana, bueno, la próxima semana empieza el GDC en San Francisco, está el PAX, Gamescom, que es en Alemania, Casual Connect, etcétera. Ahora, nosotros y los desarrolladores, todos necesitamos visas para viajar a todas partes, ¿ya? Nosotros no tenemos acceso a este tipo de eventos, aquí no hacen un gran evento, bueno, no hacían un gran evento, ¿ya? No tenían apoyo institucional, estamos hablando de los desarrolladores que existen desde hace 10 y 15 años, no lo tenían, ¿ya? No, como no somos un mercado relevante, digamos que no mucha gente se interesaba por venir a América Latina a descubrir estudios o a invertir acá, ¿ya? Las situaciones políticas también, digamos que la gente no va a venir a invertir, o en el pasado no consideraba invertir 300, 400 mil dólares en un estudio para que desarrollara un título porque decía, esa plática se perdió, así, entonces, ese tipo de cosas. El inglés no es nuestra lengua nativa, ¿ya? Y tenemos un acceso muy limitado a mano de obra capacitada y a tecnología. Ahora, así empezamos, así empezó esta industria en Latinoamérica. A pesar de lo anterior, les pongo esta foto acá.
ahí hay estudios de Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Bueno, y Argentina. ¿Ya? Todas estas compañías les va muy bien. Son de las compañías que más conocen y que cuando ustedes se reúnen con cualquier persona dentro de un evento de videojuegos, les dicen, yo los conozco, tienen grandes títulos. Hay unos que hicieron un juego que se llama Kingdom Rush, no sé si lo conocen. Bueno, eso es Ironhide, de Uruguay. Está ahora, nada más para que lo tengan, está Ark, que fue desarrollado, Ark Survive, que es de plataforma, no sé si lo han visto, de dinosaurios, es como un Turok, pero más nuevo. Fue desarrollado aquí en Colombia por Efecto Studios. Y así. Y esta semana podemos ver que recibimos la noticia de que uno de nuestros estudios colombianos, Brains, fue comprado por Jam City, una gigante de los videojuegos. Lo cual nos muestra, hey, ¿sabes qué? En este país sí tenemos gente que desarrolla videojuegos y que sí vive de ellos y que sí es posible vivir de ellos. Estos pueden ser ustedes algún día, que vendan sus videojuegos, que lo logren hacer. ¿Ya? Esto sí es una industria real. Si sus papás alguna vez lo dudan, muéstrenle esta presentación o llámenme, yo les hablo. Pero esto de verdad sí sucede. Ahora, ¿cuál es el panorama actual? Tenemos mucho más soporte institucional, ¿ya? Tenemos mucho más apoyo, tenemos la Gobernación del Atlántico acá, tenemos ProColombia, Mintic, bueno, a nivel internacional está también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con las agencias de promoción a las exportaciones por parte de América del Sur, cada país lo tiene. Tenemos nuestros propios eventos, el Colombia 4.0, gran evento, no dejen de ir. ¿Ya? O sea, el hecho de que tengamos una industria que está creciendo con tanta fuerza ha hecho que contemos con nuestros propios eventos y nuestros propios espacios para mostrar lo que está sucediendo y tenemos un poder de decisión, por así decirlo. Nos consultan con respecto a las leyes que van a salir, se preocupan por saber si las nuevas reformas tributarias que vayan a surgir nos van a afectar. Creen en nosotros y creen en esta industria. ¿Ya? Las condiciones políticas siguen siendo un poco raras, pero igual la gente ha ganado credibilidad y han logrado traer negocios de fuera para acá, para poder desarrollar sus videojuegos acá. El inglés sigue siendo, no es nuestra lengua materna, pero ya mucha gente es bastante bilingüe. Y bueno, todavía necesitamos visas para viajar, pero eso eventualmente cambiará. Entonces, también tenemos federaciones ahora, tenemos uniones entre, tenemos federaciones nacionales por cada país. Aquí va a haber una lista. COBA es la de Colombia. Juntos son la Federación de Desarrolladores de Videojuegos de Latinoamérica. Nos apoyamos bastante, nos ayudamos bastante. Y a nivel local contamos con lo que es el apoyo, como dije, de la Gobernación del Atlántico, Universidad del Norte, Cámara de Comercio, Blazing Soft, que está aquí con nosotros, y DBC, que es el Grupo de Desarrolladores de Videojuegos del Caribe. Ahora, todo esto que les intento decir es, si bien es un mercado pequeño, es un mercado que sigue surgiendo y es un lugar donde siguen habiendo oportunidades. Tenemos apoyo institucional que lo que busca es contextualizar lo que estamos haciendo dentro de la industria, busca enseñar a los desarrolladores que no se trata simplemente de juntarse 3 amigos en un computador y desarrollar un videojuego, sino por el contrario, de llegar y tener un producto que tenga un estándar internacional, que tenga posibilidades de venta, porque esto genera dinero y no es suerte, es talento y persistencia. Ahora, es difícil, no es mentira, es difícil, pero es posible lograrlo. Y con el apoyo de todos los que hemos trabajado acá y todos los que les muestro, hemos logrado de verdad realizar un avance que permita y fomente el interés del desarrollo del videojuego en el Caribe, lo cual lo hemos visto en los Global Game Jams. Ahorita estamos lanzando muy próximamente un piloto de Serious Gaming en el cual tratamos de integrar las industrias tradicionales con nuestros desarrolladores de videojuegos para desarrollar herramientas que sirvan en esas industrias, como lo estaba mencionando Borja, juegos o simulaciones aplicadas a distintas industrias. Entonces, bueno, ese era mi corto mensaje que quería mostrarles. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan entendido. ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.